Hoy es lunes 17 de noviembre y ya estamos pasando la primera quincena de este 11º mes del año. Estamos a un mes de concluir aproximadamente este 2025. Nos ha dejado muchas amarguras, preocupaciones, incertidumbre. Y hay muchos temas que han ido surgiendo como máximas preocupaciones de la población. Uno de ellos, sin duda, la corrupción generada durante el gobierno de Luis Arce, la desinstitucionalización de todas las instituciones, valga la redundancia, manipuladas desde el gobierno. Hablamos desde el propio Tribunal de Justicia, la Asamblea Legislativa, la Defensoría del Pueblo y principalmente el sistema judicial, desde donde se ha perseguido, entre comillas, a los adversarios políticos, principalmente a Evo Morales, desde donde se ha operado con los autoprorrogados para robarle la sigla del MAS y PSP, para que se pueda de alguna manera dar un golpe a la democracia, quitándolo de la jefatura de este partido. Ha pasado esto y pues tuvimos unas elecciones venidas a menos, solo con 2 posibilidades de organizaciones políticas y de 2 binomios por los cuales debió votar la gente. Pero hasta ese entonces la población estuvo muy clara. Tenemos dos máximas preocupaciones, que es la economía y la crisis agravada, y por otro lado la corrupción. Y en ese entendido, en los últimos días, desde el Tribunal Supremo de Justicia, se ha realizado mediante convocatoria una cumbre de justicia en Sucre. Han sido convocados muchos, pero ahí también surgió una desazón, porque salió el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edman Lara, indicando que se le había invitado muy a destiempo, que él ya tenía otra agenda y que no podría acudir. Pero además había denunciado que el propio ministro de Justicia, que estaba en el ojo de la tormenta con una acusación, no ha sido invitado. Entonces, ¿qué tipo de cumbre de justicia era? Sin todos los actores tal vez principales, me refiero fundamentalmente al ministro de Justicia como parte de esa cumbre. Y segundo, ¿cuál era la agenda que se iba a plantear y qué decisiones iban a tomar? Porque ahora, así como han cerrado la cumbre, pues primero, la primera preocupación eran los autoprorrogados. ¿Qué hacemos con ellos? Rommel Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien fue ratificado además en esta presidencia, señalaba que se tiene que destituir a los autoprorrogados porque están usurpando funciones. Pero no dice nada de los otros 2 que tiene como autoprorrogados en el Tribunal Supremo de Justicia. Tal vez porque estos tenían que votar a su favor para que él siguiera en ese cargo. Tampoco vamos a decir que es de consenso, porque Rommel Saucedo sí habla de los 5 que tienen que ser destituidos del Tribunal Constitucional, pero no dice qué pasa con los otros 2 autoprorrogados dentro de su Tribunal Supremo de Justicia. Eso nos llama la atención, pero también preocupa de sobremanera, que él decía que a partir de la fecha íbamos a tener una justicia transparente, oportuna e igualitaria para todos, pero no es así. Ya empezaron con una manipulación. Primero, porque dentro del sistema judicial se está operando políticamente. Por eso tenemos a Camacho, tenemos a Pumari y a la señora Áñez ya liberadas, bajo una figura forzada, ¿no? Maquillada, indicando que la masacre había sido fruto de una necesidad constitucional, que no había nadie en su momento que dirigiera el país y que de pronto se había sacrificado, entre comillas, la señora Yanine Áñez, cosa que no fue cierta. Pero como han tomado una decisión política, a pocos días de asumir el mando Rodrigo Paz Pereira y que la señora Áñez garantizara su presencia en la imposición de la banda presidencial, pues es lo que le dio Rommel Saucedo, el regalito, el pago. ¿A quién? Al señor actual presidente Rodrigo Paz Pereira. Entonces no pueden hablar de una cumbre de justicia que esté liberada de la manipulación política, porque sí están coludidos con el poder político, sino cómo entendemos todas estas decisiones. Pero además ya están dentro del gobierno y no invitan a todos, principalmente al ministro de Justicia, que tiene que estar anoticiado de todo lo que se va a hablar dentro de esta cumbre. Y peor aún, ahora la cumbre queda en foja cero, porque dicen no tenemos poder de decisión. El principal problema son los autoprorrogados. Ni siquiera tuvieron la sensatez de decir que vayan a hacer una elección tal vez paralela a la propia elección de las subnacionales.
para que no gastemos más plata en otra elección y para que de manera democrática e inmediata podamos darle solución y poner coto a este asunto. No fue así. Ellos manifiestan que tienen que ser una ley, los de la Asamblea Legislativa, para que se pueda resolver de una u otra forma esta usurpación de funciones de los ciudadanos autoprorrogados. Pero resulta que estos autoprorrogados ya han cometido varios delitos, porque han firmado entre espada y hurtado los famosos ex magistrados autoprorrogados varios ilícitos, entre ellos no solamente prorrogarse, sino también proscribir al movimiento indígena, campesino y popular, entre otras tantas vulneraciones de los derechos políticos y civiles de la población en su conjunto. Por lo tanto, esta cumbre de la justicia es una cumbre fantasma, es una cumbre inconsistente, que simplemente ha significado un cóctel de amigos para decir quiénes somos, ahora a quiénes nos toca manipular o seguir manipulando desde la justicia y qué favores políticos vamos a recibir a cambio de ello. Para esa fue la reunión o este encuentro de amigos en Sucre, un gasto de plata solamente para robarse cámaras, decir que están haciendo algo al inicio de gestión. Y realmente este gobierno en general, en líneas generales, va a vivir de esos teatros, va a vivir de discursos falsos, de vacíos que no traen ninguna solución. No digo que en 7 días resolvamos el mundo, pero ¿por qué se apresuran en hacer cosas que no tienen resultado y que no apuntan a nada? Al contrario, debieron reunirse también con los de la Asamblea Legislativa, ¿no? Para realmente hacer un encuentro así consistente y con gente con poder de decisión de llevar adelante acuerdos. Ahora no tenemos absolutamente nada. Entre tanto, las injusticias campean de aquí y para allá. Sin embargo, se ha visto también anoche en una conferencia de prensa al presidente Rodrigo Paz Pereira igual hablar de anuncios y más anuncios. Señor presidente, si la justicia está mal, y usted anuncia que hay corrupción en el gobierno de Luis Arce de supuestamente 15.000 millones de dólares, porque hay que precisar que fue el gobierno de Luis Arce, porque si no tendría que precisar todo en realidad, ¿no? El gobierno de Evo Morales con 14 años, la señora Yanine Áñez con el gobierno de facto en 1 año y ahora obviamente el gobierno de Arce de 5 años. Y precisar, lo que hemos entendido todos es que el supuesto robo de 15.000 millones de dólares le corresponde al gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Quiénes son los aludidos o los que van a ser investigados? ¿A qué áreas estamos hablando? Y por supuesto, como usted lo decía, es una cloaca, repite y repite y repite, cloaca, cloaca, cloaca. Pero ¿no será que usted ya es parte de la cloaca? Porque usted no dijo nada cuando era senador de la corrupción del gobierno de Luis Arce. Usted estuvo ahí sin fiscalizar, decía de vez en cuando alguna cosa por ahí, pero nunca tuvo la valentía de enfrentar a todo un poder como lo han hecho los evistas. Los propios evistas que estaban dentro de las filas del masismo antes denunciaron en el 2023 la corrupción de IPFB, lo que usted recién anunció cuando está dentro del gobierno y lo hace de manera sutil, dice los 20 años del MAS, cuando debió precisar que son los 5 años de Luis Arce Catacora. Entonces vemos dobles discursos, vemos un discurso vacío plenamente, lleno de consignas, que los 20 años, para de alguna manera también golpear a las izquierdas en Bolivia. Yo creo que el tema de fondo es ese, aquí no está gobernando usted, lamentablemente ya hemos perdido parte de nuestra soberanía y está gobernando los Estados Unidos, porque está clara la señal. Si usted quisiera trabajar con todos en el mundo y no solamente con un imperio decadente como es el de Estados Unidos, ya hubiera viajado a Rusia, ya hubiera viajado a la China, a otros países, a buscar también alianzas, a buscar cooperación, porque todo lo que le van a prestar no es a fondo perdido, son préstamos que tenemos que devolver nosotros como bolivianos. Y querer subsanar así la economía para mí no tiene ningún futuro viable, porque tenemos que pagar toda esa plata con intereses, pero además, quién sabe, con temas que estén relacionados a nuestros recursos naturales. Usted hasta la fecha no nos ha hablado de qué rumbo va a tomar la subvención o no a los hidrocarburos, si esta va a continuar o no lo va a hacer, qué va a pasar con el tema de la harina, algo que se está hablando bastante. Nos hubiera gustado escuchar temas muy específicos y no generalidades.
El que habla de muchas generalidades es que realmente ha improvisado su discurso y no sabe realmente de qué va a informar a la población. Y toda esta mezcolanza de cosas que nosotros mismos estamos repitiendo ahora mismo es porque usted nos da de comer todos los días eso a través de los medios de comunicación, y es una distracción absoluta, porque si usted está preparando con su gabinete un paquete de medidas antipopulares, es precisamente justificando ya esas medidas con todo este discurso de corrupción, de que no nos han dejado nada de plata y que en los 20 años se han robado toda la plata. Si fuera así, ¿por qué tenemos obras? ¿Por qué tenemos el tren, ¿no?, en Cochabamba? ¿Por qué tenemos las 10 líneas del teleférico? ¿Por qué tenemos hospitales, carreteras multifuncionales en los espacios donde antes no tenían derecho ni al voto? Antes del 52, el sector del campesinado, ¿no? Las provincias, los territorios más denominados de la periferia hoy gozan de muchos servicios. ¿Gracias a qué? A que hubo una bonanza y un gran trabajo inclusivo, participativo en el gobierno de Evo Morales. Pero ya iremos contándoles poco a poco también qué ha ocurrido en los 14 años, cómo fue la transformación en números, o sea, lo cuantitativo, vamos a sumarlo todo por áreas, pero también vamos a dar a conocer lo cualitativo. ¿Por qué la gente hoy está tan empoderada? ¿Por qué hoy le reclaman y le van a seguir reclamando su participación en todas las esferas de decisión? ¿Por qué la gente tiene el derecho a reclamar en las calles? Porque ya se empoderó, porque Bolivia es otra, pese a que hoy tenemos gente muy, muy adinerada en el poder, gente muy elitista y discriminadora. Pese a ello, las grandes mayorías no han votado por ustedes, han votado por un discurso que lanzaba Lara, que era similar o muy de tendencia de izquierda, similar a Evo. El discurso de Evo en alguna medida fue adoptado por el larismo, como se lo conoce ahora. Y se dará cuenta que en Bolivia no somos pro derecha ni ultraderecha. La gente tiene una tendencia pro izquierdas. Por eso habla siempre de soberanía, habla de identidad cultural, habla de derechos sociales, habla que tiene que redistribuirse la riqueza. Por eso tiene esa tendencia. Y por esa razón han ganado ustedes como binomio, pero porque Lara adoptó ese discurso. Y por otro lado, ¿por qué Luis Arce les ayudó a las derechas y por eso usted no lo fiscalizó nunca? Para que les entregue a ustedes el poder, a cualquiera de ustedes. Pues pudo haber sido Samuel, pudo haber sido Tuto y pudo haber sido usted mismo. Pero Luis Arce tenía que entregar el poder a las derechas. Y no lo iba a lograr inclusive si no hubiera sido porque Lara adoptó el discurso de Evo y porque a Evo lo habían proscrito, anulado y vetado de la papeleta electoral. Por eso vivimos lo que estamos viviendo hoy, en un total desorden, con consignas vacías y sin tener una certeza de qué va a venir mañana. Seguramente muchas cortinas de humo. Yo le aseguro que desde la fecha va a haber un montón de órdenes de aprehensión para muchas exautoridades, o van a empezar a ver otros temas anteriores. De eso van a vivir. De hecho, me estaba enterando en las redes sociales que el asesor comunicacional de Rodrigo Paz Pereira es un especialista que lo han traído de Argentina, que ha trabajado mucho en noticias falsas o las fake news como las conocemos, que ha asesorado a Milei, a Bolsonaro y a tantos otros fascistas, sobre todo en la región de América Latina. Así es que ya sabe por dónde va el gobierno de Rodrigo Paz. Yo digo, son 7 días, sí, efectivamente hay que darle el beneficio de la duda, pero su primer encuentro con los de Casablanca, su primer viaje, ¿no? Todas las señales que nos ha ido dando, retirando algunos símbolos de los pueblos indígenas originarios, nos da cuenta a dónde va Rodrigo Paz Pereira. Es decir, no es que no se le dé tregua, hay que dar tregua, hay que darle tiempo para que ordene la casa, como decía él anoche en su conferencia de prensa, pero no nos dejemos sorprender, ni nos dejemos llevar por este morbo de decir, ahora ¿quién van a detener? ¿Ahora qué van a investigar? Bueno, eso se dará, pues, pero que lo haga con responsabilidad. Lo que estamos pidiendo a los bolivianos es que nos dé señales de cómo vamos a recuperar nuestra estabilidad económica, social y política, pero que lo haga con responsabilidad, no de la manera como lo está haciendo hasta ahora. Así, de esta manera, nosotros le damos la cordial bienvenida a nuestro programa diario de lunes a viernes, no lo olvide, de 5 a 6 de la tarde por Radio Causa Chuncoca. Sean ustedes muy bienvenidos. A continuación, las informaciones de la jornada. Yatia Huinaca, el Alto de Pie, noticias.
Y uno de los temas principales que no se ha resuelto hasta ahora, y no me va a dejar mentir la audiencia, es que todavía no tenemos combustible al 100%, ¿no es cierto? Todavía en la estación de servicio continúan las filas, ya sea para gasolina y peor aún para diésel. Yo estuve ayer visitando 2 gasolineras aquí por la avenida Cívica en el Alto y las filas eran las de siempre. Por lo tanto, no den propagandas falsas. A este punto se ha referido Pedro Quispe, representante del transporte pesado, y él manifestaba que inclusive había denunciado al gobierno de Luis Arce el robo de combustible, que hasta la fecha no se ha podido aclarar, y por eso mismo pide al gobierno actual que actúen con mucha responsabilidad, porque el desabastecimiento de combustibles continúa en el Alto y en muchos puntos del país. Cuando del yacimientos salían las movilidades, con toda la documentación, 3 o 4 unidades. En las minas aparecían 6, 7 unidades. ¿Qué significa eso? Estaban negociando desde yacimiento, vendiendo a 5 a 6 bolivianos a los mineros cuando el pueblo se estaba muriéndose de hambre. No teníamos nosotros con qué viajar, el pueblo estaba parado, pero la mafia era esto. ¡Qué pena! Yo denuncié hace años, hace 2 años atrás. Hace 1 año atrás vengo denunciando que hay escasez total de diésel y la gasolina. Ahí sí, sacaban cantidad. Encuentran con el anterior gobierno las cisternas que se hacían robo de yacimientos, encuentran en Guanay, han encontrado en Caranavi, han encontrado en Yolosita. ¿Están presos? Ninguno. ¿Y qué va a pasar con el precio del pan? Todos estamos ahí muy pendientes, ¿no? Lo compramos, claro, en 50 centavos, aunque el tamaño ha ido disminuyendo, y también el grosor del pancito, ya no es el peso de antes. La gente se queja mucho porque es lo que más consumen. A veces no hay almuerzo, pero sí hay el pan con té o el pan con plátano, sobre todo para quienes trabajan de obreros. Y pues los panificadores ya han anunciado que el pan puede subir a 1 boliviano con 30 centavos. Pero hoy también hablaron los que son parte de los trabajadores asalariados dentro de las panaderías, y ellos anuncian que sería una muy buena medida que el pan de batalla suba de precio, porque además han denunciado que a raíz del mal manejo de la harina subvencionada, pues se habría ocasionado también un daño económico. Sí, por eso mismo, el precio del pan tiene que subir, pero con un peso justo de 70 gramos, que la población tiene que ser también beneficiado, ¿no? Pero con la subvención, la población ha sido engañada. Con un peso de pan de batalla de 40 gramos, de 50 gramos, de 60 gramos, ¿no? Entonces, la población ha sido engañada y la Federación de Panificadores ha sido fomentado con actos de corrupción y más vicio a estos panificadores. Entonces, en ese sentido, la subvención tiene que levantar y que todos trabajemos por igual. Mira, también mis compañeros panificadores independientes están siendo afectados porque ellos no reciben, no gozan de la subvención de la harina, y hasta el día de hoy ellos trabajan comprando del mercado. Ellos no son subvencionados. Y ahí yo me pregunto, ¿cómo trabajan ellos entonces? ¿Cómo ganan ellos entonces? Y bueno, el equipo de prensa hoy se trasladó hasta el Distrito 7, la unidad educativa Simón Bolívar, y es increíble lo que se ha encontrado. Es decir, nosotros como madres o como padres de familia, o como finalmente un ciudadano del Alto, piensa que están yendo a estudiar en pupitres tal vez decentes, tal vez desgastados, pero decentes, no cómodos. Pero lamentablemente no es así. Lo que hemos visto es, pero patético, terrible. Son pupitres que tienen hasta una abertura, no sé, de unos 7 centímetros. Y ahí encima está el cuaderno. Imagínate con qué incomodidad escribe el estudiante. ¿Creen que así realmente los estudiantes estén aprendiendo? ¿O están más preocupados por no meterse al hueco, se distraen, no hay comodidad, no hay calidad educativa? Esta realidad la vivimos en un distrito no muy alejado del centro. Hablamos del distrito 7 de la ciudad del Alto. Escuchemos este informe. Por ejemplo, están trabajando los papás. No es que, digamos, lo hecho el municipio. Si puede ver la parte de adentro, en la obra final lo están haciendo los papás. En práctica han hecho, sí, con los recursos han hecho un aporte, con los papás nuevos, etcétera, ¿no? Eso es lo que le puedo indicar. Ahora, lo que es, digamos, la necesidad de la unidad educativa, sí necesitamos varias cosas, por ejemplo, asientos, ¿no? Los mobiliarios, lo que son asientos, mesas, se necesita, y se puede ver aquí, también se necesitan las ventanas.
Sí, las ventanas, las puertas. Sí, recientemente el Consejo lo ha ido verificando de cada curso. Hay necesidad. Se han notado, no están presentes, pero en varios cursos faltan focos. Por ejemplo, en los cursos están distribuidos como 4 focos. Entonces faltan los 4, en algunos faltan 3, 2. Es necesario. Hay bastante necesidad, sí, porque los cursos de aquí, por ejemplo, son oscuros. Son oscuros, no hay mucha iluminación. Que sí le puedo indicar que lo han entregado esta gestión, pero ahora eso necesitamos ambientes, por eso justamente los papás ya han visto esta aula del laboratorio, porque es laboratorio de física química. Lo han visto, necesitamos ambiente, porque el crecimiento aquí del estudiantil es bastante. Y este año, por ejemplo, hemos tenido crecimiento de paralelos, sí o sí necesitamos, digamos, tenemos esa necesidad. Eso solamente decirles, ¿no? Como dijo don Alfredo, de la parte de la necesidad, los mobiliarios, mesas, sillas, ventanas. Como estoy en esa comisión es lo primero que vemos nosotros. Muchos estudiantes pasan con, por ejemplo, en secundaria, sillas pequeñas, cosa que no tendría que ser así, ¿no? Sillas que son para primaria. Hay aulas que están años con años reparando cada año lo que son los mobiliarios, las sillas y las mesas. Lo pueden verificar. Ya no entra un clavo, ya son como 5 clavos en una mesa, ya es reparado, digamos. Bueno, y estamos ya a unos 5 meses de concluir la gestión municipal. Nos queda diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y se acabó. Y la gente ya tiene una percepción concreta de lo que fue esta gestión municipal, aunque muchas veces la alcaldesa del Alto ha querido culpar a los concejales que hacemos la fiscalización, indicando que nosotros tuviéramos la culpa de que su gestión se haya visto mal. Eso es completamente alejada de la realidad. ¿Por qué? Porque primero que no controlamos los medios de comunicación, ellos tienen pauta publicitaria en casi todos los medios, ellos difunden su información mediante las subalcaldías, las secretarías municipales, tenían alianza plena con el gobierno de Luis Arce y bueno, tenían para bloquear toda la información, pero pese a ello todo sale a la luz y ahora la gente opina que fue una de las peores gestiones municipales, pues no les deja sabor a nada porque ellos manifiestan que no hay obras. Por lo menos así ha testificado una de las vecinas de la ciudad del Alto. Nos hemos equivocado al elegir a la saliente alcaldesa que va a salir. Hemos pensado que ella iba a pelear por el Alto, iba a pelear por la ciudad, iba a hacer buenas obras. Pero ya saben ustedes las obras que ha hecho. No ha hecho obras en el Alto, pero sí ha hecho unas obras de viajar, irse a Madrid, a Londres, a Roma. ¿Con qué dinero? Eso también tienen que fiscalizar. El próximo alcalde ya tiene que fiscalizar, tiene que evaluar. Ahora, tenemos nosotros los alteños, tenemos que ahora elegir bien un buen alcalde que realmente trabaje por la ciudad del Alto. Porque mire, muchas obras pendientes va a dejar la alcaldesa saliente. No hay buenos, es aquí al menos en la ceja del Alto, que es céntrico del Alto, no hay, todo está deshecho, las calles, o sea, no ha hecho buena obra, no ha habido buenas obras. Bueno, y en medio de todo este caos e incertidumbre que nos deja ya los resultados de la propia elección y con que no sabemos qué pueda venir, ojalá que por sobre todo pasemos una Navidad con las familias, lo pasemos relativamente tranquilos, ¿no? A propósito de la Navidad, habló la señora Subeiza Sosa, responsable de Aldeas Infantiles SOS de La Paz, y ella anunció, como cada año, cómo piensan recaudar fondos en pro de los niños y niñas. Pues han empezado ya a vender ¿qué cosas? Almanaques de pared, tarjetas navideñas, calendarios de escritorio, agenda y otros souvenirs. Toda la gente que vea en una tarjetita o en un almanaque el logo de Aldeas Infantiles sabrá que está realizando un gran aporte, porque Aldeas Infantiles maneja varios proyectos y uno de ellos también tiene que ver con las madres sustitutas. Los niños abandonados tienen una madre sustituta que los cuidan y los albergan todos los días como si fueran sus propias madres. Y eso, ¿cómo se subvenciona? Con todo lo que recauda Aldeas Infantiles.
Así es que si vas a comprar una tarjetita, pues hazlo de Aldeas Infantiles. Veamos qué cosas han preparado para este año. El día de hoy estamos lanzando la de este año. La campaña se denomina por una infancia sin violencia, ¿no? Una Navidad en familia. Con lo que pretendemos realmente un poco es concientizar a la gente de no ser tan violentos con los niños, ¿no? Más bien al contrario, de que la población pueda tener, los padres, los que están a cargo de niños, puedan tener ese gesto de amor para los niños, ¿no? Esa ternura, ese cariño, en vez de utilizar la violencia. En ese sentido, pues nosotros estamos trabajando fuertemente en reducir las violencias, porque los estudios que hemos realizado, pues nos dicen que hay aproximadamente 900,000 niños que están en riesgo de perder su familia por factores de violencia intrafamiliar, por el alcoholismo, por la pobreza, por la enfermedad de los padres. Y en el Alto tenemos 157,000 niños que están en esta situación. Y lo que estamos tratando es que la gente realmente se solidarice con los niños, en vez de gritar, en vez de cuestionar, en vez de castigar físicamente, psicológicamente, ellos puedan tener más bien gestos de amor con ellos, entenderlos, escucharlos, apoyarlos, orientarlos. Enseguida volvemos con tu programa El Alto de Pie con Dilma Lanoca. Continuamos con tu programa El Alto de Pie con Dilma Lanoca. Bueno, y a lo largo de estos años, sin duda, el gobierno que más aportó en la participación de las mujeres en política fundamentalmente ha sido el gobierno de lo que fuera en los 14 años del MAS y PSP con Evo Morales. En los 14 años, ahora ya no somos parte del MAS y PSP, sin embargo, en su momento con esa sigla fuimos y ganamos varias elecciones. Y en ese periodo se sacó la ley 243, la ley de lucha contra la violencia y el acoso a las mujeres en la política. Hoy a este tema se han referido un centro de ayuda a las mujeres que se llama Yanaptasiñani, que en castellano quiere decir nos ayudaremos. Esta institución ya lleva años trabajando en el Alto y créame que ha ayudado a muchas mujeres que antes eran víctimas de explotación sexual o de violación o de de una violencia psicológica, física, económica, lograron sobresalir y sobrellevar sus problemas y hoy son grandes artesanas o se dedican a una actividad económica, lo cual realmente celebramos. Pero ha salido solamente de ese esquema de apoyo a la mujer de forma social y económica. Ahora Yanaptasiñani también está mandando un mensaje muy fuerte y es que no se puede excluir a las mujeres del ámbito político a título de que se han aplazado a las mujeres, haciendo una referencia misógina a lo que fue la gestión de la señora Chepetón y a la actual gestión de la señora Eva Copa. Me parece un mensaje muy positivo viniendo de un grupo que se encarga de tratar a las mujeres víctimas de violencia. Escuchemos lo que decía una de sus representantes. Ha sido realizado con una convicción compartida, donde la democracia plena no va a ser plena si las mujeres no participan de manera igualitaria, ¿ya? Tanto en paridad, ¿ya? Y la alternancia, ¿ya? También queremos recalcar y viabilizar este pronunciamiento, ¿ya? Para que se garanticen los derechos de todas las mujeres que participan en violencia, para que no sean acosadas, para que no sufran violencia y no lleguemos a casos extremos, ¿no? Como la concejal Juana Quispe. Realmente esta problemática se ha vuelto un problema estructural, pese a la ley que tenemos, la 243, no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, tiene que haber más compromiso, tanto de los partidos políticos, en respetar que el rol de la mujer sea el que tiene que ser, no ser solamente simbólico, ¿no? Que sea varón, mujer o mujer, varón cuando están postulando, sino que su participación de la mujer sea real, que se cumpla, que no digan, un año solamente va a estar una concejal, por ejemplo, y al siguiente año entro yo como varón. Eso sería vulnerar nuestro derecho. Bueno, hoy
de tanta impotencia por la injusticia, llegó hasta el Consejo Municipal del Alto a reunirse con la prensa y dar su testimonio Gerardo Rodríguez, poblador del municipio de Guanay, porque ellos vivían hace 15 años en un lugar donde ya pues se ha vuelto su hogar, pero resulta que apareció en las últimas semanas una señora con papeles en mano de derechos reales para decirle, esta es mi propiedad y fuera ustedes. Y eso, claro, ha ocasionado toda una desazón y ahora estas personas están llorando porque no quieren que se los desalojen. Aquí también va un anuncio, señor presidente y señor vicepresidente. ¿Cuándo le van a poner el cascabel al gato? ¿Cuándo van a frenar la corrupción de estos derechos reales? Porque no dudo que este caso esté ligado también a los malos servidores públicos que hacen del derecho propietario un negocio. Nosotros estamos bien inundados por las personas que a nosotros nos he tomado como personas que menos recursos. ¿Por qué les digo eso? Porque ellos han tenido esas personas han tenido bastante casas, edificios grandes. Yo le hablo de Guanay. ¿Por qué le hablo de Guanay? Porque nosotros tenemos la casa, que estamos afectados. Hemos tenido 2 procesos en allá, en el cual nosotros hemos ganado. Luego después nos ha dado aquí en La Paz. De La Paz nos ha dado Sucre. No nos escucha. Los funcionarios de pie de ahora no nos quieren dar ese apoyo como adulto mayor que tenemos. Por favor, señores periodistas, quisiera que nos ayude. Pido justicia. En realidad, al señor Capitán Lara, yo le digo, nosotros tenemos los papeles al día, tenemos nosotros folios de AL, tenemos pagado los impuestos desde 1996 hasta el 2025, tenemos todo lo que es, pero mientras no nos quiere escuchar, por favor, yo les pido a todos el gobierno, el capitán Lara, al menos, por favor, nosotros queremos justicia, tenemos nosotros la soga en el cuello y nosotros no queremos que tengamos la soga en el cuello, por eso pedimos a las autoridades que por favor que no nos ejecute, que no nos mate, porque estamos en la calle, yo con mi esposa, tenemos 2 niños que estamos manteniendo. Y a propósito de las próximas elecciones subnacionales, donde estoy segura que las mujeres tendrán un amplio espacio de participación y no se dejarán con estos conceptos machistas que se han estado virtiendo en algunas redes sociales y medios de comunicación respecto a que las mujeres se aplazaron. Fuera de todo ese debate, hoy la gente, ¿qué tiene que debatir? Las futuras propuestas, porque más allá de ser hombre o mujer, el tema es que hay incumplimientos. Entonces la pregunta que hoy lanzamos a las calles fue, ¿qué cree que deba priorizar el próximo alcalde o alcaldesa en la ciudad del Alto? Esto fue lo que nos contestaron. De la salud, en sí también, porque ¿qué tal si las personas o los ciudadanos que van empezando a morir por falta de salud? La población ya no va a ver, tiene que saber preocuparse. A veces la población nomás también hace levantar un país, un pueblo. Porque si no, sin salud, toda la gente va a empezar a morir. ¿Dónde vamos a quedar? Yo quisiera al próximo alcalde que entre, que sea un buen alcalde, pero que trabaje realmente por el Alto. Obras, salud, educación. Pues yo quisiera que sí, ya que va a entrar la nueva autoridad, quisiera que eso arregle las baches de aquí de Satélite, de Villa Dolores, Río Seco, Sencate está. A salud también tiene que mejorar. Necesitamos más centros de salud equipados más que todo. La parte de doctores, medicinas, esas cosas necesitamos. Hay un doble discurso de verdad de los
activistas pro derecha, ¿no? Hablamos del señor Guido Calcina, es pro Unidad Nacional o pro un partido, ¿no?, de ultraderecha acá en el Alto, pero resulta que este señor hoy criticó a los autoprorrogados, pero los autoprorrogados fueron los que facilitaron la proscripción del movimiento indígena, campesino y popular con su candidato Evo Morales. Si esta tarea no lo hubieran cumplido de manera mafiosa los autoprorrogados, a quien usted también llama delincuentes, pues estoy segura que la realidad política en nuestro país fuera otra muy diferente. Cuando les sirvieron los autoprorrogados no decían nada. Y ahora que ya han logrado su propósito, que están en el poder, pues resulta que ya son delincuentes y que tienen que irse. Claro que tienen que irse, pero el doble discurso, hay que decirlo así, de claro. El primer punto que debería ser tocado es el inmediato cese de los autoprorrogados, porque son el cáncer de la sociedad. Lo han puesto como el último punto, pero que sea mediante un proyecto de ley de cese. Es decir, estos mal llamados magistrados, porque son delincuentes que están usurpando funciones, deberían ser inmediatamente procesados, porque hay un nuevo gobierno. 2, no se ha hablado el tema de retardación de justicia. ¿Qué pasa en aquellos casos donde hay familias peregrinando con 5, 7, 10 años buscando justicia y tampoco se ha tratado el tema del hacinamiento carcelario? Es decir, las cárceles son el pilar fundamental y son la consecuencia del tema judicial en nuestro país. No se ha tocado esos temas, esperemos que sean inmiscuidos posteriormente en la segunda cumbre, porque lamentablemente en nuestro país, antes de meter a la cárcel, primero no se investiga, no se hace justicia y lamentablemente la detención preventiva se ha vuelto ya una regla y no una excepción, como señala el Código de Procedimiento Penal. Bueno, y tenía que tener repercusión y contestación lo que dijo anoche el presidente Rodrigo Paz Pereira. Él había anunciado previamente que iba a lanzar un paquete de medidas social y económicas, pero nada de eso ocurrió. Salió improvisadamente después de las 8 de la noche indicando que se habían robado plata, que eran los 20 años, no precisaba qué gobierno o qué personas o en qué proyectos. Después dijo se acabaron la platita, así en términos diminutivos, y no dio nada concreto. Bueno, le respondió hoy el vocero de Evo Pueblo, manifestando que simplemente fueron consignas, justificaciones a que no tienen un plan, y que recuerde Rodrigo Paz Pereira que quienes denunciaron la corrupción en el gobierno de Luis Arce fueron los legisladores y parte de la militancia evista. Para solventar el combustible y para reducir el gasto fiscal. Sin embargo, el día de ayer el presidente solamente se ha enfocado en quejarse, cuando él sabe perfectamente que en meses pasados son nuestros exministros, estoy hablando de Evo Morales, nuestras exautoridades son las que han denunciado todos los días sobre los actos de corrupción que ha venido perpetrando el expresidente, el nefasto expresidente Luis Arce y su gabinete ministerial. Y nosotros en reiteradas ocasiones hemos pedido que arraiguen, que alerten ante la población boliviana para que estos señores, exautoridades a la cabeza de Luis Arce, no abandonen el país. Pero ayer sale todavía Rodrigo Paz para alertar y quejarse y decir que 15.000 millones de dólares no hubiera en arcas del Tesoro General, sin una prueba, sin una contundencia. Y dice que próximamente vamos a develar con documentación, cuando él es la máxima autoridad del país, la primera autoridad del país, quien debería ya tenerlos aprendidos, con documentación fehaciente, para decirle al pueblo boliviano, estos son los delincuentes que le han asaltado las arcas del Estado. Y uno de ellos es la expresidenta Yanine Áñez, que felizmente ha sido liberada por afinidad o empatía con el actual presidente Rodrigo Paz, en contubernio con el sistema judicial. Es decir, los corruptos salen de las cárceles. El corrupto de Luis Arce ha fugado del país. Presidente Luis Arce, ¿dónde carajos está? Presidente Rodrigo Paz, perdón, ¿dónde carajos está el expresidente Luis Arce? ¿Por qué no hay un solo ministro aprendido? ¿Por qué no hay un solo ex autoridad con proceso penal en este momento? Unjawinaka, Hiwasan, Marcasan, Lurawinakap, Unjasa, Ukamat, Humanakaj, Alto Marcanquir Camirinacaj, Gestión Municipal
Uka Yatip Hanyamataki. Vamos a hablar del último bloque de fiscalización, el Uñihahuinaca. Y aunque esto no me crea, siendo la segunda ciudad más poblada del Alto, tenemos serios problemas en temas de servicios básicos en las unidades educativas. Hoy estuvimos en el Distrito 7, que además de no tener mobiliario, los pobres estudiantes tampoco tienen un baño decente e higiénico. Están haciendo uso de un baño séptico. ¿Se imagina usted? Realmente un foco de infección. Primer año aquí, mi trabajo, entonces a lo que veo no ha llegado material de aseo, digamos material de limpieza como por ejemplo escobas, ace, basureros, todo eso, ¿no? Alzabasuras, como se podría decir. Entonces así mismo, digamos, podemos ir a ver también la infraestructura de los baños, solo son pozos sépticos, no tienen alcantarillado, ¿ya? Eso, y a ver, también habríamos que ver, ¿no? Pedirles también quizás, ¿no? Que los implementos de aseo, ¿no? Hay que faltan, mira, estos jaladores, hay algunos que no están bien. Por ejemplo, el último está mal, no tienen tapas acá, mira. Falta. Hay glifos que están, digamos, en ese estado, que están chorreando, quizás lo ve, puede firmarlo. Falta mantenimiento, ¿no? No podemos con qué hacer, no hay glifos que han llegado. El tanque de lo que va, esos fecales, entonces ya está lleno, es alcantarillado. Hay harta necesidad del alcantarillado porque hay harto alumnado, ¿no? Necesitamos ese alcantarillado. Es como decir, ¿no? Es un foco de infección que pueden hacernos a lo posterior, ¿no? Esto se lava cada día, así que tal vez por esa situación, ¿no? No están enfermándose. Y en este colegio no podíamos no hablar con la parte administrativa. Hablo de la unidad educativa Simón Bolívar. Ellos están llegando a extremos, ¿no? Porque no tienen ni material de escritorio, no les dota la alcaldía. Y además de que puede ser, digamos, positivo que uno reutilice tal vez las mismas hojas bond, lamentablemente esto se ha vuelto ya un común denominador. Qué lamentable, no tienen mantenimiento, no tienen material de escritorio, no tienen equipamiento. Este colegio ha sido abandonado. En cuestión, en honor a la verdad, yo llegué esta gestión a trabajar a esta institución educativa, pero desde que llegué, durante la gestión no ha llegado material de escritorio. Como ve, nos damos modos para trabajar dentro de la institución para poder cubrir las necesidades en cuestión de trámites. Ahí están se puede sacar nomás. Entonces, en cuestión de listas, muchas veces no hacemos el cumplimiento de nuestras labores como en función de secretario, ¿no? En cuestión de documentación, listas. Y al reverso siempre, ¿no? Yo a veces reciclamos las hojas, son mis listas descargadas del Ministerio de Educación. Y como ve, aquí están las hojitas y atrás ya están utilizadas, ¿no? Estos son mis archivos, pero claro, desde luego que nos damos modos para poder cumplir con la dirección distrital en cuestión de documentación, pero ya en hojas también formales, ¿no? Y así estamos terminando el año. El director me ha indicado de que no, la verdad no ha llegado hojas, tampoco tinta, en cuestión de escritorio, licenciado, no, nada más. Tengo en mis manos, para despedirme, información de un proyecto al que fui a hacer la inspección el pasado día jueves. Le he mandado a ustedes unos videos ya de lo que pudimos hablar con el supervisor externo de este proyecto del Hospital de Segundo Nivel del Norte, pero ya revisando los documentos así a detalle, tanto el documento que efectivamente da por terminado el contrato, hablamos de la resolución administrativa 012/2025. Con este documento se ha justificado ¿qué cosa? Que primero la alcaldía congeló los trabajos en ese hospital. Dijo, ya no pueden cumplir, señores, mejor ya no trabajen, ¿no? Pero ¿para qué hizo la alcaldía? Presumimos que fue para utilizar una figura para resolver el contrato y se llama caso fortuito.
Así justifican, caso fortuito. ¿Cuándo se da un caso fortuito? Según la alcaldía, según el documento también, que porque se elevó el precio de los materiales de construcción, que la crisis económica y todo lo que tenga que ver con lo económico. Pero aquí la alcaldía lo que no nos acaba de decir es por qué han utilizado esa figura cuando en realidad, si revisamos lo que se ha hecho en el Hospital del Norte, que es su gemelo, son idénticos porque son dos llave en mano, valen 135 millones ambos hospitales, pero resulta que el proyecto Hospital del Norte nos vale 135 y han pedido 25 millones adicionales. ¿Qué quiere decir esto? El 18% adicional. Pero resulta que este hospital paralizado desde el mes de agosto, el que se ha resuelto el contrato en el lado sur de El Alto, han pedido 95 millones de bolivianos. O sea que la figura de crisis económica, el tema de que la alcaldía del Alto le dice ya no trabajen porque ya no hay condiciones, los de la empresa pidiendo 95 millones para terminar el contrato. Todo esto ha confabulado, pareciera, para que resuelvan el contrato sin que la empresa sufra ningún daño económico, porque también este documento de la resolución administrativa señala que se libera todas sus garantías. ¿Eso qué significa? Que no le van a ejecutar su boleta de garantía porque no hubo retrasos, como que la empresa ha cumplido a cabalidad y más bien deberían conciliar. Nosotros lo que pedimos es muy claro, que primero se ejecute la boleta de garantía. Segundo, que nos diga la alcaldía qué va a hacer, qué van a hacer en todo este tiempo que ya no se está trabajando. Es una obra paralizada. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, prácticamente 4 meses. Y además, si ellos dicen hemos conciliado, ya para hacer toda en 5 días hemos conciliado para terminar este contrato, bueno, que publiquen en el SICOES todo el informe técnico, legal y financiero de la famosa conciliación, porque no queremos que nuestra presunción se haga realidad, que han protegido a la empresa para forzar el caso fortuito y así no tener que ejecutar su boleta de garantía. Y ahí también me surge otra pregunta, ¿por qué la alcaldía protege tanto a las empresas? Estos dos proyectos se han aprobado por el Consejo en diciembre del 2022. Pongamos 23, 24, 25. 3 años y no se ha terminado estos proyectos. 3 años. Y ahora pareciera que le van a heredar a la siguiente gestión. En esta misma resolución, la alcaldía, ¿qué dice? Que vamos a buscar financiamiento externo, o vamos a hacerlo público-privado, o pedir a un banco, digamos, que invierta para que termine este proyecto, o vamos a reestructurar toda esta obra y lo vamos a hacer por fases, priorizando tal vez los lugares más críticos para el funcionamiento de este hospital. ¿Cómo con tanta irresponsabilidad? Ellos han dicho que sí iba a ser llave en mano los dos hospitales. ¿Por qué? Garantizaban el tiempo de ejecución, garantizaban que no suba de precio y que iba a ser un proyecto de calidad. Ninguna de estas 3 cualidades se ha cumplido, porque en septiembre de este año ya deberían funcionar los 2 hospitales. Y ahora no se cumplió el tiempo, no se cumple el presupuesto, han resuelto uno de los contratos y ahora no sabemos con qué calidad terminaremos realmente los 2 proyectos. Realmente preocupante lo que pasa en la ciudad del Alto, y por eso le pedimos a la propia alcaldesa: tome usted el control de estos proyectos, porque si sigue yendo con sus informes de sus secretarios, yo creo que esto va a acabar realmente mal. Dicho sea de paso, pues estaremos haciendo más seguimiento en el área educativa, en lo que nos toca de terminar esta gestión escolar también. Más información será mañana en una similar edición. Hasta mañana.